Tal vez os vais a cagar. Subí a reventar. ¡Te pires, loco! ¿Qué pasa, mangurias y camporiana? Mira el poder que tengo aquí y no me estoy demacrando ni nada. Si estáis por aquí, ya me imagino que habréis visto y disfrutado Avengers Endgame, esta película, este cierre de 11 años del UCM que nos han preparado los hermanos Russo, Disney y la madre que los parió. Y vamos a hablar en detalle de todas las cositas que ha tenido la película, que han sido un montón. Vamos a hablar también de algunas referencias, que no han sido muchas, referentes al cómic, y también pues todos esos puntitos fuertes que ha tenido esta película. Vamos a hablar con detalle de Vengadores Avengers Endgame. ¡Al lío! ¡Madre mía! Tomos y grapas, tu programa de cómics. Madre mía, el drama, la gema que hemos tenido, impresionante este cierre de Vengadores, y en definitiva también, como decimos, de esos 11 años de películas Marvel, que han sido un porrón de películas. Y lo que más ha sorprendido también, ahora también hablaremos del argumento, ha sido ese pedazo de homenaje, ese repaso de todas las películas, cómo han hilado fino todas las referencias de todas las películas con estos personajes, y también han hecho una película que por sí misma ha conseguido también canalizar un hype increíble según la vamos viendo, aunque también, como decía un poco el día que la vimos, quizá demasiado avanzada para la gente que a lo mejor lo ve esto ocasionalmente. Es un pedazo de repaso a todas las películas que ha hecho Marvel Studios. Sí que si alguien que no tenga mucha idea, yo veía a la gente haciéndose preguntas, obviamente recoge muchísimas cosas, tiene muchísimos detalles, obviamente, aunque aquí contemos algunos, es que no da para tanto. Es impresionante las referencias que hay, a veces en chistes, a veces en un comentario, a veces con un detallito, ¿no? Simplemente, ¿no? Pues ese corazón que ponían a Tony Stark, por ejemplo, ese que regaló ya a Pepper Potts ahí en su momento, ¿no? Y aquí se recoge un gran homenaje, y así son millones y millones de referencias. Como digo, no es un trabajo que hayan hecho tanta referencia al cómic, sino más bien es un trabajo que lo que hace es hacer referencia a todo lo previo hecho en el UCM. Es una auténtica locura lo que han hecho estos hermanos Russo, y también cómo han recogido todo. Además, que es que vemos que aquí aparece todo el mundo. Parece que fue hace 1000 años, cuando salí de aquella cueva. Me convertí en Iron Man y supe que te amaba. Pero vamos a empezar, obviamente, esa puesta de escena, esa primera puesta de escena, que aunque se nos hacía un poco larga, porque ya sabíamos que Tony Stark iba a salir más adelante, simplemente por ver algún tráiler, también iba vaticinando ciertas cosas, y teníamos a ese Tony Stark con Nebula, pero rápidamente veíamos como esta escena nos valía para presentarnos lo que ya veíamos en Capitana Marvel, la presentación del personaje, y un personaje que, además de salvar aquí, en este caso, de las castañas a Tony Stark, le hacía regresar para la base de los Vengadores para presentarse oficialmente a todos los personajes, todos los héroes. En este caso vemos ya toda una declaración de intenciones. Obviamente aquí ha pasado tiempo con respecto a la película de origen de Capitana Marvel, y es una Capitana Marvel que pues obviamente mucho más madura, está muy pasada de rosca, tiene ese carácter totalmente determinado que tiene en la película original, y obviamente sí que la vemos aquí un salto evolutivo. También me ha encantado el detalle que cambie ese look, el look al pelo corto, obviamente referenciándose a la saga de Kelly Sue DeConnick. También es un look que a mí me gusta personalmente 1000 veces más, y ahí gana muchísima fuerza el personaje. La verdad es que, bueno, muy bien tratado, pero sí que hemos visto que estaba en un segundo plano, aunque luego iba a ser utilizada, obviamente, como Dios manda, porque es un ser muy poderoso. Tampoco ha sido lo que nos vendían, que iba a ser el personaje que iba a salvar todo. Obviamente hemos visto cómo ha sido Tony Stark, bien merecido todo esto, pero sí, obviamente, Capitana Marvel, gracias a ser un personaje tan poderoso,
todopoderoso ha hecho muchísima ayuda y ha causado verdaderos estragos al enemigo en esa batalla final que luego hablaremos. La película, yo tenía muchísima incertidumbre un poco de cómo iba a arrancar, en verdad no sabíamos cuál iba a ser el planteamiento y choca bastante ver por dónde tiran los derroteros. Obviamente teníamos una plantilla bastante más reducida a todos los Vengadores, por lo tanto los rusos han discurrido muchísimo, teníamos también 3 horas de largometraje, han podido dar mucho tiempo a todos los personajes, cada uno con sus tramas y con importancia encima en toda la trama, pero lo que no esperaba era toda esta trama de los viajes en el tiempo, las diferentes misiones en diferentes grupos, que ha dado muchísimo juego durante toda la mitad de la primera película. Ha sido una cosa que quizá choca bastante y veíamos como la cosa pues iba muy tranquila, incluso lo veíamos que en el ritmo y un poco en la acción y en las cosas que van desencadenándose pues van muy lentas, pero sí que la vas viendo crecer un poquito, y ese momento en el que ya todo se lía, Thanos vuelve al presente y todo eso, ahí ya revienta la película y ya nos volvemos locos. Ahí es donde la gente se ponía a gritar en el cine, cosa que era totalmente normal. Cada personaje con su trama, y eso al final ha hecho que mole bastante, y sobre todo que profundicemos mucho en estos personajes. También muy importante en esta película cuando vemos que muchos abandonan el barco. Obviamente estas despedidas, que ahora también hablaremos, pues también eran importantes, y se va planteando, se va desarrollando toda la caracterización de estos personajes importantes durante toda la serie para hacerlos nuestros, y en el momento en que ocurre algo pues obviamente lo tenemos mucho más arraigado todo. La verdad es que un gran trabajo sobre todo de personajes. También veíamos aquí muchísima más actuación de cada personaje. Aquí he visto incluso actuar de una forma que no había actuar a estos actores dentro de estas películas. Hemos podido dar mucho más tiempo a tramas, pues incluso a relaciones, a diálogos, y me ha recordado muchísimo a Vengadores 1. Yo creo que aquí los hermanos rusos han fijado en cierta medida de una película que todo iba discurriendo, tenía todo bastante carga argumental, alguna cosa entre medias, pero luego era hasta el final donde teníamos una escena salvaje muy larga de acción. Aquí más o menos en la base de la estructura, en cuanto a trama maestra, ha sido eso, pero luego hemos visto cómo todo ha hecho una cosa muy diferente y han aprovechado estas 3 horas, que ha sido una locura, para darnos de todo, porque no se ha quedado solo en esto de ir al pasado, de que cada uno tuviera una misión, sino que es que encima cada uno tenía su sentido, porque esas misiones tenían que ver con su personalidad, ¿no? Desde Nebula con Gamora, todo este tema con Thanos, pasando pues incluso algunas se quedan un poquito más backward, ¿no? Quizá Hulk pues estaba ahí un poco con la hechicera maestra, un poco ahí, pues bueno, pues tampoco decía mucho, pero también tenía su historieta, y sobre todo obviamente, y ya preparándonos un poco para el final, muy bien trabajado. Era un cameo, un old cameo, ¿no? Veíamos ahí Tony Stark con su padre, impresionante ese encuentro, la verdad es que impresionante, totalmente surrealista cuando se iban al pasado, y también pues Steve Rogers también con su amor de toda la vida, una cosa que además pues nos preparaban obviamente para lo que pasaba detrás. Hablando de Tony Stark, también me ha gustado muchísimo también esa decisión que tuvo que tomar, ¿no? Si dejar a su familia yéndose al pasado, pudiendo llegar a cambiar el presente, o tener que salvar al mundo. Obviamente Tony Stark no iba a dejar eso, pero lo que abandonaba y lo que se arriesgaba era muy importante. La verdad es que ha sido un buen punto, y de una cosa que ya empieza ahí a meterte en la película de una forma bastante interesante. Como digo, todo esto, mientras se va descubriendo todo esto, lo interesante también son todos los cameos, detalles, referencias a otras películas y cosas muy locas. Entre medias ese cameo también de Stan Lee, que me ha gustado mucho. No es de los mejores, pero sí que es una flipada también, pues ver a Stan Lee de jovencelo ahí diciendo "haz el amor, no la guerra", ahí con el coche con Noob Said. La verdad es que es muy muy divertido. Y también el punto cómico, si obviamente en Infinity War teníamos a Hulk, a Banner, aquí tenemos un Bruce Banner Hulk, que esto en los cómics ya lo hemos visto muchas veces, ese Hulk lúcido, ¿no? Muy interesante también este punto. Incluso ese salto, ¿no?, que nos daban de 5 años después, como veíamos luego esta especie de what if, que en verdad se ha quedado un poco así, muy interesante, pero luego en este caso Hulk se queda un poquito ahí como en segundo plano. Tampoco el alivio cómico ha sido Thor, con la sorpresa. Yo creo que ha sido una cosa muy loca verla así. La gente se reía muchísimo, la gente flipaba cada vez que le veían, pero le han sabido dar también pues un aspecto muy vikingo, muy loco,
muy macarra al personaje y al final pues ha sido bastante divertido, pero también tenía su sentido luego argumental todo esto. Una cosa muy loca, aparte que le veíamos ahí todo loco durante toda la película, pero sobre todo era interesante pues ver esas pintas, ¿no? Que también hacen referencia, incluso lo dicen explícitamente, al Gran Lebowski, obviamente una película que todos tenemos muchísimo cariño y obviamente es que iba con las pintas de Lebowski, ya nos despollábamos con el hombre. Con todo tiene su trama, su importancia dentro de todo esto, aunque luego obviamente veíamos esa parte en Asgard con su madre tal un poco chorrilla, y también esa introducción de Jane Foster, ¿no? Esa introducción otra vez de Jane, que parece que Natalie Portman no iba a volver al UCM, al final ha vuelto, la habrán ahí untado de billetes, vete a saber, para futuras películas. Obviamente Jane Foster es un personaje muy importante, recordemos que ha sido Thor, ella misma ha sido digna para portar el martillo, incluso ahora recientemente también va a ser una Valkyria, o sea que un personaje importante que para el futuro tendrá mucho que decir. En el tema de Ojo de Halcón veíamos ahí también cómo se hacía Ronin, cómo le veíamos un poco ahí pues matando a diestro y siniestro, obviamente todo esto pues debido a perder a su familia, aquí lo entendíamos. También el tema que se especulaba mucho con el tráiler, que veíamos a una Ojo de Halcón, ¿no? Una posible Kate Bishop, no es Kate, obviamente es su hija, pero sí que puede ser que herede el manto de Ojo de Halcón más adelante. Obviamente es una película que puede ser que más adelante veamos bastantes cambios. Y es que obviamente si Infinity War era una película que era más el encuentro entre todos los personajes, ese reencuentro y al final luchar contra Thanos donde se presentaba, aquí era una cosa mucho más distinta. También había ciertos cambios, ciertas historietas como estos que decimos, ¿no? De Tony con su padre o de Capitán América, también en este caso sí que era un poco el encuentro de ciertos otros personajes. También introducíamos aquí a Capitana Marvel, también interesante aquí la introducción de Scott Lang, cómo llega y cómo al final plantea todo el misterio, cómo plantea toda la trama, todo la posible máquina del tiempo esta, ¿no? Que se inventan. Aquí también hay unos momentos así muy Deus Ex Machina, un poco locos. Las explicaciones científicas, como siempre ya pasó en otras ediciones de Vengadores, se quedan un poco locas, pero sí que luego pues tiene cierto sentido. En todo este momento que quizás es hasta que Thanos va al presente, donde ya consiguen todas las gemas del infinito, hay momentos en los que la trama pues empieza a bajar, sube, tiene momentos más interesantes, obviamente dependiendo de cada una de las tramas argumentales, puede ser que el ritmo ahí sube, baja. También es un momento, quizá a mí al menos me pareció, de incertidumbre, que no sabíamos bien hacia dónde iba a ser la película, o sea, hacia dónde se iba a dirigir, y quizá a lo mejor se esperaba algo más estándar, más, bueno, vamos a pegarnos aquí, guerrota desde el principio, y obviamente nos lo han preparado poquito a poco, pero sí que obviamente cuando llega la eclosión de todo lo entienden, ¿no? Es como una especie de crescendo leve hasta que llega el momento del pico y obviamente es donde la gente se volvía loca, ¿no? Es el momento en el que Thanos vuelve, una gran puesta en escena. En Infinity War eso lo fueron dosificando durante las escenas, durante todo el largometraje, pero aquí se esperaron hasta el final. Obviamente era una cosa que ya sabíamos, en ese primer enfrentamiento de Thanos con los Vengadores originales, sabíamos que iban a aparecer de repente un Vengadores reunidos y que iban a aparecer ahí todo el mundo, pero la puesta en escena, aunque ya lo supiéramos, hizo que se nos cayera el culo al suelo y obviamente todas las apariciones de todos los personajes y fueron impresionantes. También se aguantó bastante de Capitana Marvel, también íbamos a saber que iba a aparecer Capitana Marvel a hacer algo sorprendente, obviamente lo ha hecho, fue de gran ayuda en ese combate y también pues un combate, una lucha que al final tampoco ha sido tan épica, o sea que mantiene bastante la épica, pero sí que se corta bastante entre los cachondeos, las cosas de humor y todo esto, pero que hacen que todo sea bastante divertido, que el ritmo de toda esa escena, que es bastante larga, sea más llevadera y también pues yo creo que al final funciona bastante bien, sobre todo porque dedicamos un tiempo a cada personaje, es un momento en el que es una locura y se presentan todos los personajes. Y quizás esa es la clave, ¿no? Porque la película tiene mucha épica, la escena final es para verla 3 o 4 veces, de lo frenética que es, de lo interesante y entretenida que la hacen, y el preparativo para todo esto es un viaje también que al final mola mucho y que para el fan que conoce y controla todos estos detalles, todas estas referencias que al final va haciendo la película, pues vas disfrutando durante todo ese tiempo para mantener ese hilo conductor, para darnos el bombazo que es ese final
final la verdad es que es muy resolutivo, y obviamente ya también por el camino veíamos a Viuda Negra como moría, ¿no? También en ese sacrificio para encontrar la gema del alma. Una pérdida bastante chunga, bastante dolorosa, la verdad es que es muy, muy triste, aunque ya sabemos que habrá película de Viuda Negra en el futuro, o sea que eso ahí la veremos un poquito más, y también eso es una cosa que mola, porque al final revivan el personaje, aunque ya sabemos que en el futuro no lo tendremos. Y también pues obviamente esa muerte de Tony Stark, muy resolutiva, la verdad es que muy buena, le da un punto heroico impresionante. Es una cosa que se ha utilizado muchas veces en otros argumentos de Vengadores, en los cómics, funciona muy bien, y obviamente aquí pues sacrificándose Tony Stark por los demás, hace lo imposible y acaba pues como iba a acabar. Era una cosa, sobre todo el tema de las bajas, sobre todo ya sabíamos que aquí iban a morir algunos personajes, o que al menos no le íbamos a tener más adelante, sobre todo Chris Evans ya sabíamos que no iba a tener, que no iba a salir más en las películas, que no iba a volver a ser el Capitán América, y también eso lo han mantenido hasta el final de una forma pues bastante inteligente, aunque se queda un poco ya como al final de la película. Como decía, pues la película no tenía escenas postcréditos, era una cosa un poco extraña, no sabíamos bien por qué no las iba a tener, y obviamente al ver la película lo hemos podido comprobar. Es una cosa que nos puede recordar, lo decía un poco, al Retorno de Rey, porque tiene varios finales y en verdad va cerrando tramas, y una de estas es la del Capitán América. Te deja con bastante buena sensación, y también me parece bien que no las haya para hacer un punto y aparte con lo que pueda haber más adelante. El tema de Capitán América era una cosa que al final lo vas viendo, dices en qué momento va a pasar algo o no va a pasar nada, y aunque parezca que es una cosa muy loca, al final cuando ves a ese viejo Steve Rogers hablando muy interesante con Sam Wilson, al final pues te da mucha ternura, y la verdad es que es un buen cierre para un Capitán América bastante digno. También el legado que deja a Sam Wilson, yo tenía la esperanza de que Sam Wilson fuera el nuevo Capitán América, iba a ser él o Bucky, era otro candidato, pero obviamente recientemente, no hace no mucho, teníamos a ese Sam Wilson que era el Capitán América en esa etapa de Nick Spencer en los cómics, y tenía todo el sentido. La verdad es que también viéndolo y asimilándolo un poco con lo que ocurre en esta película, vemos todo una declaración de intenciones hacia la inclusividad, que es una cosa que Marvel lleva trabajando hace tiempo, para bien o para mal. Hay una escena muy importante donde presentan a todas las heroínas Marvel, donde hacen esa unión y las vemos ahí explotando. El tema, la introducción de Capitana Marvel es bastante interesante, y vemos un poco la jugada que no hace mucho vimos en los cómics, y veremos ese legado cómo cambia, y puede ser que incluso haya algunos más. Sam Wilson entra como nuevo Capitán América, ha funcionado muy bien los cómics, a mí me parece un gran Capitán América, bastante chulo. Vemos como también con la muerte de Tony Stark, al luchar codo con Pepper Potts, también subida en una armadura, puede ser que más adelante sea la que herede el manto de Iron Man, será Iron Woman, no sabemos bien, pero sí que puede apuntar un poco hacia eso. O sea, lo que vemos también es un poco ese legado, cómo cambia de manos, y también buscando un poquito todo tipo de héroes, heroínas y de todas las razas o sexos. La verdad es que se abre un poquito eso a Marvel, veremos más adelante si esto acaba siendo así. Seguramente, obviamente, la que sí que está declarada es este Capitán América, Sam Wilson, que es perfecto, que también coge un poquito esta etapa de Nick Spencer, como decían los cómics, que también se han cogido bastantes detallitos aquí. Bueno, hay muchos detalles, obviamente, viene de esa etapa, pero ya también viene de las películas, el High Hydra ese que hace Steve Rogers en su momento, pero también, por ejemplo, es un momentazo también dentro de la lucha, es ese momento en el que el Capitán América es digno, pum, y coge el martillo de Thor y empieza a reventar a Thanos. Es un momento que la gente se volvió muy loca, muy macarra, y también en los cómics eso hemos tenido su contrapartida, sobre todo en el evento de Secret Empire, donde veíamos que el Capitán América cogía ese martillo, el Mjolnir, y no es una cosa descabellada, y bueno, funciona bastante bien en la película. Incluso vemos como al final hace mejor uso de él el propio Capitán América que Thor. Una cosa muy loca, pero que en verdad la gente se volvió loquísima en ese momento.
Y como decía, referencias a los cómics pocas, es que había referencias hasta a los shawarma de cuando comieron ahí los Vengadores, esa foto mítica comiendo los shawarma, los kebabs esos. Pero sí que bueno, veíamos algunas cositas esa como el Capi con el Mjolnir, algunas cositas también interesantes, pues ese momento por ejemplo que Hulk soporta todo el peso de la base de los Vengadores, también pues me recordó bastante esa portada mítica de Secret War, donde también vemos a Hulk manteniendo una montaña para salvar a sus compañeros, y algún detallito más, pero sobre todo donde veíamos que era eso, cualquier comentario, referencia o incluso chiste podía coger cosas de películas anteriores, ¿no? Pues como ese Hail Hydra que le dice Steve Rogers a los chungos estos en el ascensor. Son cosas que, pildoritas sobre todo, que van dejando muy interesantes, incluso que seguramente más adelante enumerarán y son muy interesantes de ir hilando durante toda la película. Luego más adelante pilla todas esas referencias, algunos se nos escapará seguro porque hay muchísimas, y ya lo decía yo un poco, la gente que viene sobre todo de fuera, es una cosa muy loca, se van a quedar muy locos sobre todo esa primera mitad de película, pero sobre todo pues bueno, lo que veíamos es que es una película que nos ha dado de todo, es una película loquísima, es una película también de los hermanos rusos lo más loco que quizá hayan hecho, porque tiene argumento, tiene trama, el tema de todo este viaje temporal, esas subtramas entre las diferentes misiones de cada uno de los Vengadores nos recordó muchísimo a las tramas de los cómics. La verdad es que ahí cogen bastante todo este tema, la aventura en el viajes en el tiempo y toda esta locura. Coge cosas muy guays, también hace ese gran homenaje hacia todo, nos planta todo de una forma bastante buena y nos cogen esos personajes de toda la vida para desarrollarlos bastante bien, y además pues nos dan ese cierre súper mega épico con todos los personajes habidos y por haber impresionante, y también nos planta un futuro incierto que todavía está por plantear, no nos dan muchas pistas, pero sí que aquí ya se van recogiendo algunas. También por ejemplo veíamos como Thor se iba con los Guardianes de la Galaxia y decía también somos los Asgardianos de la galaxia, ¿no? Pues también una colección que recientemente también está en Marvel, los Asgardianos de la Galaxia, donde también tiene sentido porque Thor últimamente está muy cósmico en sus películas. La verdad es que bueno, tiene un poco de todo, nos prepara un poquito lo que pueda ser de lo que pueda haber después. Yo tengo muchísimas ganas de saber qué tal será y cómo funcionará y qué cosas nos van a presentar. Obviamente ya sabemos que por ahí resuenan los Eternos y cosas así, y veremos también pues un poco cómo cambia la formación o cómo van buscando héroes nuevos que puedan funcionar. Obviamente estos actores no se pueden quedar aquí para toda la vida, nos da mucha pena, pero también le han hecho un cierre muy digno a esta gran fase, estos 11 años del universo Marvel compartido. Ese cierre de Tony Stark era impresionante, quizá la sensación al final te quedabas fatal porque era muchísima emoción, la escena de acción fue impresionante, era muy intenso todo, y luego pues esa muerte, ese sentido de homenaje a Tony Stark, que es un Tony Stark que de verdad ha muerto, no como en otras películas, en otros sitios que de verdad que parece que no ha pasado nada. Aquí sí que no le vamos a ver más, y la gente pues obviamente, yo tenía, como decía, muy cerca a una chica que no paraba de llorar, estuvo llorando 10 minutos, una cosa loquísima, pero sí que obviamente te acongojaba y te quedabas diciendo, madre mía de Dios, aquí es un antes y un después, y veremos qué tal más adelante. La verdad es que la sensación impresionante, es una película que nos ha dado de todo, que ha hecho, yo creo, las delicias de todos los fans del universo Marvel cinematográfico, que sigue impulsando, sobre todo, que a mí es lo que me interesa mucho, la lectura, y que vengan muchísimos lectores nuevos, y como siempre pues que disfrutemos en verdad de estos grandes héroes que creó Marvel en su momento, pero que también pues nos acercan a los de DC, a los de Valiant, e incluso a todos esos cómics que solemos hablar por aquí. Si queréis saber alguna cosita más de Vengadores, ya sabéis, sobre todo en los cómics, acordad de ese vídeo que dedicábamos ahí a toda la historia de los Vengadores en los cómics, y como siempre pues ya sabéis que suscribíos por aquí, pero lo que más me interesa hoy también es que me comentéis cuáles son los detallitos que más os han gustado, qué cosas no os han gustado, cómo os sentís ahora, qué creéis que habrá en el futuro. Dejádmelo por aquí, vamos haciendo así un pedazo de compendio en este vídeo impresionante, y como siempre pues ya sabéis, si os ha gustado sobre todo Vengadores Infinity War, apretad un like, eso es así de
fuerte, gordísimo. Dale un like, mira, así de gordo, con el guantelete este, dale a tope. Mira, lo tengo así torcido y toda la leche. Y poco más de que decir, chicos. Yo he flipado con esta película, me imagino que vosotros tendréis esta sensación. Obviamente, lo decía también, quien le faltase alguna por ver, sería mejor verlas todas. Hay unas que sí, otras que no, pero sobre todo las importantes. Y porque ha recogido muchísimo, ha cogido todas las semillitas que ha dejado el UCM, las ha recogido bastante bien, las ha llevado guay. ¿Alguna cosa negativa? Pues ese ritmo que a lo mejor bajaba un poco, esa incertidumbre de no saber hacia dónde iba la película, pero llega un momento en el que cobra todo sentido. Y la verdad es que se disfruta mucho de todo este viaje. Una cosa impresionante, la verdad es que este cierre, veremos qué tal ese futuro más adelante, pero por ahora hemos disfrutado como enanos con este Vengadores Endgame. ¿Tú quién eres? Darkseid. ¿Perdona? Darkseid. ¿Qué dices? Darkseid.